En cada verso, en cada línea, la palabra de Dios brilla. Tu palabra son perlas de sabiduría. Tu palabra brilla, tu luz brilla en mí. Cuando tu luz me alumbra, descubro tesoros de revelación. Cada palabra una joya celestial, refleja la verdad y el amor eterno. Perlas de sabiduría, luz en la oscuridad. En la palabra de Dios encuentro paz. Perlas de sabiduría, tu palabra brilla, tu luz brilla en mí. Tu luz brilla en mí. La Biblia nos cuenta que en una oportunidad Jesús volvía hacia Jerusalén. Y allí estos hechos los narra el libro de Lucas 19:41 y dice: cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella. Dijo: si solo supieras hoy lo que te trae paz. Pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. La gente que vivía en Jerusalén en esa época no logró llegar a tener el discernimiento de que Jesús, la luz del mundo, estaba allí entre ellos. Solamente algunas personas pudieron creer su mensaje. Versículo 43 dice: llegará la hora que en tus enemigos harán un muro y te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente las piedras de tus edificios y no quedará una sobre otra. Todo esto te pasará porque no reconociste la hora que Dios vino a salvar. Y este pasaje nos trae una reflexión muy profunda. Nosotros estamos pudiendo entender y discerniendo lo que Dios está haciendo en el mundo, lo que Dios está haciendo en tu vida o quiere hacer en tu vida, o eres uno más de aquellos que no entiende lo que Dios quiere hacer a favor tuyo. ¿Estás teniendo el discernimiento? ¿Estás comprendiendo lo que Dios quiere hacer en ti? Vez tras vez, Dios, a través de su Espíritu Santo, golpea la puerta de tu corazón. Vez tras vez, la palabra viene a tu vida para que cambies, para que reflexiones, para que tengas un cambio de actitud y tú haces oídos sordos. Vemos como aquí Jesús, que recorría toda la tierra de Judea y aún los alrededores de la tierra de Judea, Samaria y otros lugares, estaba viniendo a Jerusalén y allí sintió una convicción y lloró porque ese pueblo no estaba entendiendo el momento tan importante que estaba viviendo. No podía discernirlo. Tú puedes discernir lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiere obrar en ti y a través de ti para hacer de bendición a otras personas. Estamos comenzando este 2025 y hemos de ir en cada encuentro que tengamos abordando diferentes temáticas que nos ayuden a desarrollarnos, a crecer, a tener una vida madura, una vida con fruto, una vida que a Dios le agrade y que sea de bendición para otros. Pero antes de poder construir para afuera, debemos mirarnos hacia adentro, mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y ser sinceros con nosotros mismos y ser sinceros con Dios. Y arrepentirnos de nuestros malos caminos, arrepentir de aquellas actitudes que no son correctas y que no le agradan a Dios. Pero que podamos reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que podamos discernir el tiempo de Dios. ¿En qué tiempo estamos? Para nuestras vidas
¿O en qué tiempo estamos en la historia de la Iglesia en estos momentos? En el reloj de Dios de los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿En qué tiempo estamos? Esa reflexión nos tendría que llevar a un cambio de actitud, a dejar de jugar con nuestra vida cristiana, a dejar de jugar a ser un simpatizante o un convencido del Evangelio, a ser un convertido, un discípulo de Jesucristo con un corazón y una vida transformada. A que nuestras palabras estén en consonancia con nuestros hechos. Que no hablemos una cosa y actuemos de otra forma, sino que seamos íntegros, puros y santos para Dios. La palabra de Dios nos cuenta de una tribu, de las 12 tribus, que era la tribu de Isaacar. Y en el versículo 32 dice que esa tribu de Isaacar tenía 200 jefes con sus parientes, y todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. Y sabían cuál era el mejor camino que Israel debía tomar. Esta historia está sacada del Antiguo Testamento, donde hace una recopilación de cuántos hombres ocupaba cada tribu y lo buenos que eran para cada tarea en las cuales se ocupaban dentro del ejército para conquistar la tierra prometida. Esta tribu de Isaacar se distinguía porque eran gente que entendía lo que había que hacer, que sabían los tiempos y cómo moverse para tener la victoria y que el pueblo alcanzara la victoria. Pero nosotros, en medio de esta turbulencia que está sucediendo en nuestra sociedad, debemos entender en el reloj de Dios, debemos discernir en qué momento estamos. Ya no es tiempo de jugar, ya no es tiempo de ser un simpatizante del Evangelio. Es tiempo de doblar rodillas y clamar por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestra nación. Son tiempos peligrosos. Y esta tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Miremos un poquito, abramos la ventana y miremos lo que está sucediendo alrededor en este tiempo. Prender un informativo y poder escuchar las noticias, el incremento de la violencia, la inseguridad en los países. En los diferentes lugares y sociedades ya no hay ciudades más seguras que otras, hay violencia por doquier. El crecimiento también creciente en las tensiones entre países. Hoy, en 2025, y ya viene de hace años, China quiere apoderarse de Taiwán, Rusia quiere apoderarse de Ucrania. Por otro lado tenemos Estados Unidos que quiere apoderarse de unos cuantos lugares y una guerra comercial con China. Entonces todo hay una efervescencia muy palpable, que hay unas rispideces y el mínimo foco de chispa podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial, como algunos vaticinan. Ya hay muchos países en guerra, pero se cataloga guerra mundial cuando hay muchos países de un lado y otros países de otro. En realidad siempre están unos países de un lado y otros de otros, pero en forma encubierta. Todavía no se les ha ocurrido declararlo, porque por un lado tenemos a Rusia, por otro lado tenemos la OTAN, que son unos cuantos países, más de 20. Entonces, todo esto está haciendo caldo de cultivo y preparando el reinado del Anticristo. Para aquellos que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, o para aquellos que alguna vez quizás no hayan escuchado la Biblia, pero uno dice Anticristo y más o menos la gente se da idea de lo que estamos hablando. Un gobernante mundial. Se están sentando las bases para un reino global. Otro problema también es la inmigración. En el último año 2024, casi 14 millones de inmigrantes de diferentes países de todo el mundo entraron a Estados Unidos como inmigrantes. La misma cantidad en la Unión Europea en los últimos 5 años.
12, 13, 14 millones entraron en los 5 años. Esto también ha traído un descontento social. Entonces vemos que la violencia, las rigideces, el cambio climático, la diferente violencia de la sociedad, eso está trayendo una disconformidad en los pueblos. Entonces tenemos que entender, así como la ciudad de Jerusalén no pudo entender esa visitación de Jesús, esos milagros, esos prodigios, esas maravillas, también Dios a través de estas circunstancias está tratando que su iglesia cumpla la gran comisión, predique el evangelio y la gente escuche del evangelio de paz, del evangelio de esperanza, que traiga transformación a sus vidas. Por otro lado, las señales en los cielos. Todo esto está en Mateo 24, muy bien explicado. En Apocalipsis 6, en Apocalipsis 8, entendamos el tiempo en donde estamos. ¿Qué nos toca hacer en nuestra parte? ¿Qué Dios quiere de nosotros? Entonces el enfoque de este año, donde hemos de estar viendo diferentes disciplinas, diferentes doctrinas, diferentes formas de poder crecer, afianzar nuestra vida cristiana, poder experimentar el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero debemos de partir de una base sabiendo lo que Dios quiere con nuestras vidas. Por eso Jesús en Mateo 25 nos dejó la enseñanza de las 10 vírgenes. Dice entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y allí entonces Jesús explica cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra manera de vivir que Dios le agrade y estar preparándonos en estos días finales, esperando su venida, esperando el glorioso momento de su venida. Pero mientras esperamos, debemos llenarnos de amor. Tenemos que tener una fe firme, ir perdonando, permitirle que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida y que la unción del Espíritu Santo esté en todo momento con nosotros. La parábola de las 10 vírgenes subraya la trascendencia de la preparación espiritual ante el advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. Las vírgenes prudentes, provistas del óleo suficiente, encarnan a los creyentes dotados de una fe operante y una comunión genuina con el Espíritu Santo. Mientras que las insensatas aluden a quienes carecen de diligencia espiritual, falta de amor y perdón. El óleo simboliza la provisión intransferible de gracia, santidad y amor, indispensables para ingresar al banquete nupcial, que representa la consumación escatológica del reino. La puerta clausurada refiere al juicio divino, irrevocable para aquellos negligentes de su vigilia. La exhortación imperante es la vigilia, el estar preparados. Esto no requiere decir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o 30 o 31 días del mes, o los 12 meses del año, sino cultivar una vida piadosa, expectante, amando, perdonando y una fe inquebrantable. Esto mantiene el óleo y si por alguna razón o motivo perdemos esto o se derrama, este se puede recuperar con un arrepentimiento y cambio de actitud, puesto que el retorno de Jesús será súbito e ineludible.
Y la palabra nos recuerda: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. En cada verso, en cada línea, la palabra de Dios brilla. Tu palabra son perlas de sabiduría. Tu palabra guía mis pasos por senderos de luz. Cuando tu luz me alumbra, descubro tesoros de revelación. Cada palabra una joya celestial, refleja la verdad y el amor eterno. Alas de sabiduría, luz en la oscuridad. En la palabra de Dios encuentro paz, perlas de sabiduría.